Vamos a empezar entonces con nuestra porción en la Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto que Pablo básicamente comienza a exhortar a la iglesia, confrontando el conflicto, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 1, del 11 al 17. Y después de confrontar el conflicto, porque había desunión, desaveniencia, había argumentación entre ellos, habían conflictos, ¿cierto? Entonces Pablo entra a mostrarnos a nosotros tres señales o tres áreas en las cuales comúnmente muchas iglesias son tentadas al compromiso. Y ahí entra con la primera advertencia, que la primera área en la cual comúnmente las iglesias son tentadas es alterar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Alterar el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó entre los muertos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y no debemos de alterar el Evangelio en ninguna manera, ni debemos de sustraerle, ni debemos de aumentarle, ¿cierto? En la segunda área en las cuales comúnmente las iglesias son tentadas al compromiso, no solamente es el alterar el mensaje del Evangelio, sino también a juguetear con el método, a utilizar diferentes filosofías, o palabras elocuentes, o sabiduría humana, o el legalismo, el ascetismo, el carismatismo y todo este tipo de cosas para manipular a las personas, los sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es juguetear con el método, ¿verdad? Porque ¿cuál es el método que nos ha dado Dios a nosotros para poder llevar el Evangelio? Es la predicación de la palabra de Dios, es por medio de la locura del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios, que las personas vienen al conocimiento de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces Pablo no jugueteaba con el método. Cuando él fue a los Corintios, él no fue con palabras elocuentes o con palabras de sabiduría de sí mismo, sino con ¿quién? Fue y presentó a Cristo y a este crucificado, como lo vimos en Hechos capítulo 18, cuando él inaugura la iglesia, ¿verdad? Junto con Priscila y Aquila, ¿verdad? Quienes hacían carpas con él, hacían tiendas. Y así fue que empezó la iglesia en Corinto. Entonces Pablo no comprometía el método, porque el método sigue siendo el mismo, hermanos. El método sigue siendo la locura de la predicación. Eso es por el medio por el cual Dios ha desechado la sabiduría de los sabios. Y a nosotros que éramos la escoria del mundo, entonces ahora estamos llevando a las personas a Jesucristo por medio de ¿qué? Del poder del Evangelio de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Y ahora voy a cubrir yo la tercera. Esta es la tercera área en la cual comúnmente muchas iglesias son tentadas al compromiso, como estaba pasando con la iglesia en Corinto, y es a ser seducidos por los hombres, ¿cierto? Porque, hermanos, no solamente no debemos de alterar el mensaje que es el Evangelio, no debemos de alterarlo, tampoco debemos de alterar el método que es la predicación de la palabra de Dios, ni tampoco debemos de alterar el medio por medio del cual Dios ha establecido que las almas puedan tener convicción de pecado, justicia y juicio, que es a través de ¿qué? El medio de Dios es el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos el mensaje que es el Evangelio, el método de la predicación, la locura de la predicación de la palabra de Dios, y el medio es el poder del Espíritu Santo. Ahora a mí me va a tocar cubrir la parte de 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 9. Pero 1 Corintios 3, del 1 al capítulo 4, 13, nos habla de que no te dejes seducir por los hombres. No hemos de dejarnos seducir por los hombres, por su elocuencia. No estamos siguiendo a predicadores, estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? Cristo fue el que nos compró con su preciosa sangre en la cruz cuando pusimos nuestra fe en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Y ahí me tocan los primeros 9 versículos que vamos a estar cubriendo aquí, ¿verdad? Y vamos a leerlos aquí. Está en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 9. Y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
o comida o alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Es Apolos, Pablo, ¿y qué pues es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis ¿qué? Creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo aquí? Vamos a estar viendo unos interesantes puntos. Y el principal punto que vamos a estar viendo ahorita, entonces, va a ser acerca de que no debemos dejarnos seducir por los hombres. Y vamos a ver que el seguir a los hombres es una señal segura de carnalidad. De carnalidad. Esa es la primera parte que vamos a ver. La segunda parte vamos a ver 10 principios acerca de los ministros del Evangelio que la gente carnal debe entender. Esto es un freno para los que siguen a los hombres. Y eso es lo que vamos a ver en mi sección que me toca a mí, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios aquí. 1 Corintios 3, versículo 1 al capítulo 4, 13. No te dejes seducir por los hombres. Gálatas 1:10. ¿Qué nos dice Gálatas 1:10? Nos dice la palabra de Dios así. Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de ¿qué? De Cristo. Y es posible que como siervos de Dios nosotros nos dejemos intimidar por los hombres, por sus metodologías, por su legalismo, por su presión, ¿verdad? Y en lugar de estar nosotros sirviendo a Cristo, empezamos a servir a los hombres. ¿Y qué pasa cuando un siervo de Dios, un pastor, un líder, comienza a servir a los hombres en lugar de servir a Cristo? Queda descalificado. No pierde su salvación, pero hace rato queda descalificado. ¿Por qué? Porque debemos de servir a Dios. Y Pablo entonces nos muestra claramente en la iglesia de Galacia que él servía al Señor, ¿verdad? Y estaba confrontando a los legalistas de igual manera. Entonces vemos que no debemos dejar de seducir por los hombres, porque a Cristo servimos. 1 Corintios 3, del 1 al 4, vemos que el seguir a los hombres es una señal segura de carnalidad. 1 Corintios 3, del 1 al 2, dice la palabra de Dios así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces ¿qué? Todavía. Observe que ahora vemos aquí en la palabra de Dios que su condición carnal pasada, como Pablo la recuerda. Vamos a ver cómo Pablo recuerda su condición pasada carnal, porque dice la palabra de Dios allí, os di a beber leche y no vianda. Os di a beber en el pasado, ¿verdad? 1 Corintios 3, 1a dice, él les había enseñado como si hablara a hombres carnales, griegos sarquicos, relativo al cuerpo o a la esfera física. Tenemos un ejemplo de esa palabra sarquicos cuando se habla de la esfera física, ¿verdad? En Romanos 7, 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, cuando habla Pablo de la batalla espiritual que él tiene, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu. Mas yo soy, ¿qué? Carnal. Esa palabra carnal viene del griego sarquicos. ¿Vendido qué? Al pecado. Entonces, cuando esa palabra sarquicos se refiere a los hombres que ellos son carnales, quiere decir que están dejándose manipular. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. 1 Corintios 3, 1b. Y nos dice allí, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños que en Cristo.
Él les había enseñado como uno que enseña a meros niños en Cristo. Pues al fin y al cabo él fue el que fundó la iglesia, ¿verdad? Como perito arquitecto, puso el fundamento. 1 Corintios 3:2 nos dice, os di a beber leche y no vianda, como dice la Biblia de las Américas, y no alimento sólido, porque aún no erais capaces en ese entonces, porque apenas estaban creciendo espiritualmente, habían nacido de nuevo, eran niños en Cristo, pero mira lo que dice allí, ni sois tiempo presente capaces todavía. Y aquí Pablo le está escribiendo a ellos, ya habiendo pasado un tiempo de haber fundado la iglesia, y él esperaba ver en ella ¿qué? Crecimiento espiritual, pero no vio eso en ellos. Estaba viendo disensiones, peleas, desuniones, desavenencias, ¿verdad? Él les había enseñado usando la leche de la palabra y no la vianda de la palabra. Quiere decir el alimento sólido. No eran capaces ni en ese entonces porque estaban recién nacidos en Cristo, es entendible, pero ahora que ya supuestamente era para que estuvieran maduros, ¿verdad? Tenía que otra vez que enseñarles los rudimentos de la fe, volver nuevamente a la leche espiritual. No eran capaces aún todavía de digerir alimento sólido. ¿Cómo está usted después de tanto tiempo de haber sido salvo? ¿Puede digerir el alimento sólido o todavía está como un bebé espiritual, verdad? Su condición carnal actual, como la veía Pablo. Ya vimos la condición como la veía antes, ahora veamos la condición actual. Está en 1 Corintios 3, del 3 al 4. Dice allí, porque aún sois, tiempo presente, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí ve cómo es posible un creyente caminar como un hombre inconverso siendo creyente? Es posible, hermanos. ¿Sí? Porque aún sois, ¿qué? Carnales, dominados por la naturaleza carnal, ¿verdad? ¿Y cómo podía tener esa evidencia? Porque se veía claramente las obras de la carne en ellos. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. Cuando hay celos, contienda y disensiones en nosotros, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, en nuestra relación entre padre e hijo o hijo y padre, ¿verdad? Estamos mostrando carnalidad, estamos hablando entre creyentes, ¿sí? Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios en Gálatas 5, vamos allí. Gálatas capítulo 5, por favor. El contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué dice de las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo ¿qué? Versículo 19. Y manifiestas o evidentes son las obras de la carne. ¿Está hablando de quién? De los creyentes. ¿Que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Ahí están los pleitos, hermanos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, dice Pablo. Entonces muestra claramente que a través de estas evidencias que había que en los corintios de disensión y de disputas entre ellos, mostraba claramente que eran carnales, ¿verdad? Su condición carnal actual, como la veía Pablo. 1 Corintios 3:3 nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas son como peleas, y disensiones, divisiones entre ellos. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Triste, ¿verdad? Él les dijo que ellos aún estaban viviendo según la carne porque se estaban provocando mutuamente a celos. Cuando hablamos de celos hay envidia entre el uno y el otro. Esto se refiere a promover rivalidad contenciosa. ¿Es usted una persona contenciosa como creyente en casa, hermanos? Si usted lo es así, también lo va a hacer en la iglesia. Contiendas. Esto se refiere a discusiones y peleas verbales, contendiendo, no sujetándose a las autoridades, ¿verdad? Que ha puesto Dios tanto en la iglesia como en el hogar, a los padres, peleando entre los hijos. Disensiones, esto se refiere a divisiones y desuniones.
Usted ha visto las iglesias, cuántas veces se dividen las iglesias, ¿verdad? Y aparenta que se están plantando nuevas iglesias, pero en realidad lo que están formando son iglesias de iglesias que se han dividido, ¿verdad? Y eso es carnalidad, hermanos. Disensiones, esto se refiere a divisiones y desuniones. ¿Ves rivalidades, desuniones o divisiones en tu vida, hogar o ministerio? Si es así, ¿no eres carnal? Claro que sí, hermanos. Sí. De la manera como resuelves conflictos, como resuelves presiones en tu vida, demuestra si estás caminando según el Espíritu o según la carne, ¿cierto? Porque el fruto del Espíritu es paciencia, paz, ¿verdad? No gritería, ¿sí? No levantar la voz, no impaciencia, porque todo eso son, ¿qué? Obras de la carne, hermanos. Pablo les señala que facciones, divisiones son una señal de carnalidad. Cuando se unen unos con otros, ¿verdad? Y se van en contra de otros, eso es carnalidad. ¿Y cómo sucedía en la iglesia de Corinto? Uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, ¿sí? Comenzaron a seguir ¿a quién? A los hombres en lugar de ¿quién? De Jesucristo. Otro dice, yo soy de Apolos. Y sí que me ha pasado mucho a mí. Ya me tocó pastorear una vez una iglesia que ha tenido el pastor fundador y después vine yo, ¿verdad? Y habían personas habían facciones, ¿verdad? Que decían, no hay como el pastor fundador. Y habían otros que decían, no hay como el pastor Carlos, ¿verdad? Y eso tenía que desaparecer, hermano, porque eso es carnalidad, ¿sí? Y es triste y sucede. Y así estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pablo la plantó y estuvo 1 año y medio allí, como vimos en Hechos capítulo 18, ¿verdad? Pero luego el ministerio quedó a cargo de Apolos, ¿cierto? ¿Y Apolos qué? Fue el que regó, dice la palabra de Dios, quiere decirle, les ministró la palabra después de él. Pero entonces comenzaron a haber celos entre ellos. Unos decían, yo ciertamente soy de Pablo, ¿verdad? Como quien dice, yo no me sujeto ¿a quién? A Apolos, ¿sí ve? Otro dice, yo soy de Apolos, a mí no me interesa Pablo ni lo que él escribe, ¿verdad? Y vamos a ver que en la segunda de Corintios, después cuando vengamos a estudiar la segunda de Corintios, algunos hasta cuestionaban el apostolado de Pablo. 1 Corintios 3, 4b, dice allí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Les mostró que ellos estaban haciendo lo que hace el hombre natural. El hombre natural todo el tiempo mantiene disensiones, todo el tiempo mantiene teniendo favoritismo, ¿verdad? Con ciertas personas y odiando a otras personas. Y esto es características ¿de qué? Del hombre natural. Y no debieran de ser características ¿de quién? Del creyente, ¿cierto? Pero lastimosamente si el creyente no crece espiritualmente, podría ser una de las características de su vida, ¿verdad? Ellos estaban haciendo lo que hace el hombre natural. No sois carnales y andáis como hombres. Entonces los está exhortando, diciéndole que su andar, aquí el problema no es si eran hijos de Dios o no, sino era en su andar, ¿sí? Por eso en Gálatas nos dice que debemos de andar según el Espíritu para no satisfacer que los deseos de la carne. No sois carnales y andáis como hombres, es una hipérbole o exageración. Cuando hacemos lo que hace una persona natural inconversa, entonces en ese momento estamos siendo carnales. Somos como pámpanos secos que nos habla el Señor en Juan capítulo 15, ¿verdad? Los cuales un pámpano que no lleva fruto y que se seca, ¿verdad? ¿Cierto? Es un pámpano que se echa al fuego y lo echan al fuego, ¿verdad? Echan de menos tu testimonio los hombres cuando andamos según la carne. Somos como Jonás cuando iba a rumbo opuesto, en lugar de ir a Nínive, iba a ¿dónde? Iba al otro lado, ¿verdad? Y cuando las olas vinieron y los marineros estaban nerviosos, ¿cierto? Él está dando un mal testimonio, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los hombres con él? Lo echaron al mar, hermanos. Echaron de menos su ¿qué? Su testimonio. O como el de Lot, ¿se acuerdan? Cuando una vez ya advirtiendo a su familia de que Dios iba a traer ya juicio, ¿verdad?
su familia se le rió, echó de menos su testimonio. Mire qué tan importante es de nosotros caminar consistentemente según el Espíritu. Porque si caminas consistentemente según la carne, te va a costar después volver a reganar nuevamente ¿qué? Tu testimonio delante de los hombres. Es posible que lo puedas, pero la gente se te va a burlar, ¿verdad? Cuando hacemos lo que hace una persona natural inconversa, entonces en ese momento estamos siendo ¿qué? Carnales. Vamos a ver esta ilustración de cómo es nuestra vida y cómo viene a ser desde el momento de la conversión y nuestro crecimiento espiritual. Entonces tenemos a una persona aquí, ¿verdad? Y escucha el mensaje, el método y el medio por el cual Dios trae la salvación. El mensaje es el Evangelio, ¿cierto? La predicación del mensaje de Cristo crucificado es el método, la predicación de la palabra. Y por medio del poder del Espíritu Santo, cuando es presentado que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, y que a través de su sacrificio sustitutivo en la cruz por nuestros pecados, nosotros podemos ser declarados justos y rectos delante de Dios. Entonces hay libertad en el mensaje de la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Él dijo, consumado es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona una vez se le señala lo que Cristo ya ha hecho por ella? La persona tiene que poner la fe en el Señor Jesucristo. Tiene que creer quién es Él, que Él es Dios hecho carne, Emmanuel, y tiene que creer en su obra, ¿cierto? Que Él murió personalmente por sus pecados y resucitó entre los muertos. Y cuando la persona pone su fe en que sus pecados ya han sido pagados en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que Él pasa ¿de qué? De muerte espiritual a vida espiritual, nace de nuevo y es un bebé en Cristo, ¿cierto? Ya tiene vida espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero es un bebé en Cristo. Está completo, ha recibido todo de Dios. Pero ahora le falta renovar su mente, ¿para qué? Para tener una vida a la estatura o la medida de Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces entra a un proceso de crecimiento espiritual, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la primera de Pedro 2, del 1 al 2? Nos dice que debemos ¿de qué? De recibir la instrucción de la palabra de Dios en nuestra mente, la instrucción de la mente de Cristo, ¿verdad? Debemos de instruirla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, del 1 al 2 nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche ¿qué? Espiritual. Esa palabra desead recae la responsabilidad sobre el creyente. Como recién nacidos, la leche espiritual, ¿hablando de qué? La leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí no está hablando para que la persona venga a ser salva, sino para que crezca. Está hablando del crecimiento para salvación. ¿De qué se puede salvar un creyente? Se puede salvar del engaño del pecado, ¿verdad? Se puede salvar de la vanidad de los ojos, del orgullo de la vida, de la vanagloria del mundo, de toda esta influencia que tenemos nosotros. Acuérdense que el creyente tiene 3 enemigos. El enemigo número 1 es su naturaleza carnal. Ese es uno. Número 2 es Satanás. Y número 3, la seducción del mundo. ¿Cierto? Entonces el creyente necesita, por medio de la palabra de Dios, deseándola, ¿cierto? ¿Va a qué? Va a crecer para la salvación del poder del pecado, porque el pecado tiene poder, ¿cierto? Ya no tiene poder ¿para qué? Para condenarte, pero sí tiene poder para acabar con tu testimonio. Ten mucho cuidado. Entonces, ¿qué quiere? El Señor quiere que nosotros vamos creciendo como un hombre que va subiendo una montaña, ¿verdad? Y que todos vamos alcanzando la estatura de Cristo. Y vamos subiendo, ¿verdad? Vamos madurando en la palabra de Dios. Vamos adquiriendo más actitudes de Cristo que las actitudes del viejo hombre, que está engañado conforme a los deseos engañosos de la carne, ¿verdad? El objetivo es que todos alcancemos la madurez. Ninguno de nosotros va a alcanzar la perfección, pero sí podemos alcanzar la unidad, que tengamos todos una misma mente.
que todos estemos creciendo bien consolidados, los miembros del cuerpo de Cristo, todos dirigidos por la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Para que alcancemos la madurez. Pero ¿qué le pasa al creyente a veces? El creyente, como no somos perfectos todavía, a veces retrocedemos, caemos de nuevo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuando la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a levantarnos. Porque 7 veces cae el justo, pero las 7 veces tiene quien lo levante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también. Por lo tanto, nosotros debemos de crecer espiritualmente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios y nos dejamos llevar aún más atrás? El creyente puede llegar a ser de un momento a otro, cuando ya estaba creciendo maduramente, puede caer severamente y puede permanecer por largo tiempo como si fuera un bebé en Cristo, ¿verdad? Un bebé en Cristo, como si fuera un niño espiritual, como si fuera un hombre natural, comportándose así, ¿sí? ¿Cuándo creen ustedes que fue que cayó David? ¿Cuando era un hombre maduro en la fe o cuando era un hombre que apenas estaba empezando a crecer en su fe? Él cayó cuando era maduro en su fe. Cuando era joven, el hombre de la fe, eso, un oso, ¿cierto? Peleó y lo derrotó a Goliat y caminaba por la fe. Pero ya cuando todo lo había alcanzado y supuestamente estaba maduro en la fe, fue cuando ¡pum!, cayó. Y cayó feo en adulterio, ¿verdad? Y hasta en crimen, ¿verdad? Hizo un crimen también, ¿no? Entonces, pero Dios lo sacó de allí. Pero hay consecuencias, obviamente. Ustedes saben las consecuencias que sufrió él, ¿verdad? Se le murió su hijo. Y sus otros hijos también, ya su testimonio estaba un poco averiado por lo que él hizo, ya no le creían. Y Absalón, cómo vivió su vida. O sea, hay consecuencias. Pero el Señor quiere que nosotros no vivamos una vida carnal. ¿Por qué? Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, hermanos. Entonces, ¿cuál eres tú, hermanos? ¿Eres el hombre natural que todavía no has conocido a Cristo como Salvador? ¿Que no estás seguro si vas para el cielo, si mueres hoy? Que la palabra de Dios dice que estas cosas fueron escritas para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si eres el hombre natural, necesitas creer que Cristo sustituyó por ti en la cruz, que un sacrificio ya fue hecho hace 2000 años por tus pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, Cristo Jesús, y ya resucitó entre los muertos, y la palabra de Dios dice que todo aquel que pone su fe en Él es justificado, es salvo de la pena del pecado. ¿Estás allí? Si estás allí, yo te pido, en el nombre de Cristo, reconcíliese con Él. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección por sus pecados. Y tiene el don de la vida eterna. Ahora, usted puede ser también un infante carnal en Cristo, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el infante carnal en Cristo? Es una persona que ya lleva tiempo en el Evangelio y que habiéndose esperado ya haber crecido, se encuentra en su estado de infancia, hermano, como la iglesia de Corinto. Después de mucho tiempo y todavía se comporta como una persona recién nacida en Cristo, ¿verdad? Entonces, el infante carnal es una persona que son como los corintios, ¿verdad? Que les dio a beber leche espiritual y no vianda, ¿verdad? Porque aún no eran capaces, ni eran capaces todavía. Yo le recomiendo, hermano, que añore ¿qué? La leche espiritual no adulterada y que crezca en la palabra de Dios. El otro es el bebé espiritual en Cristo. Quizá usted es una persona que es recién nacida en el Evangelio. Levante la mano aquí el que lleva menos de un año de haber conocido a Cristo. Menos de un año. ¿Habrá alguno que lleva menos de un año? No, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Ya todos llevan más de un año, ¿verdad? Pero en este caso está hablando de una persona recién nacida en Cristo. Esa persona es carnal no por negligencia, sino porque apenas acabó de nacer en la familia de Dios. Y debe crecer espiritualmente, ¿verdad? Y debe añorar la leche espiritual y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿O eres tú el espiritualmente maduro en Cristo, hermanos? Esa es la meta de nosotros, que seamos como el espiritualmente maduro, ¿cierto? El espiritualmente maduro es aquel que crece con el crecimiento que da Dios por medio de su palabra. Es aquel que atiende no solamente al mensaje de la salvación, sino que también atiende al discipulado diario, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y él mismo se alimenta con la palabra de Dios. Miren lo que dice por lo menos el versículo 6
de capítulo 3 de Primera de Corintios. Pablo dice, yo planté, hablando de que él plantó la iglesia, Apolo regó, Dios discipulado, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? Esa es la persona que madura espiritualmente. ¿Sí? Mire, por lo menos usted también lo puede ver allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, Pablo espera que nosotros vamos madurando y podamos conocer más acerca del misterio que hemos recibido en Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es el misterio que tenemos de Él? Es Cristo, la esperanza de gloria. ¿Cierto? Todo lo que nos ha concedido Cristo, su conocimiento. Continuemos. 1 Corintios 3, del 5 al 9. Aquí vamos a ver entonces la segunda parte de mi enseñanza. 10 principios acerca de los ministros del Evangelio que la gente carnal debe entender. Esto es un freno para los que siguen a los hombres. Y quiero que usted ponga atención a estos 10 principales, estos 10 principios acerca de los ministros de Dios, ¿verdad? Porque así usted va a entender cuál es su función. Y quizás usted se va a quitar esas malas ideas que tiene de los ministros de Dios. Vamos a ver bíblicamente, hablando, 10 principios acerca de los ministros de Dios. Y puede apuntarlos. El primer principio acerca de los ministros de Dios es el principio del servicio. El principio del servicio. Y lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice, así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores. ¿Sí? Los ministros son servidores de Dios. En 1 Corintios 3, 5a nos habla también acerca de ello. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Para que estén haciendo ¿qué? Partidismo, o que estén haciendo disensión o separación o privilegiando más a uno que el otro. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice Pablo, ¿cierto? Los predicadores no están en competencia unos con otros. Ellos son más bien servidores, griego diakonoi. Dia, que significa a través en griego, y konis, polvo, a través de los cuales creemos. Los ministros trabajan duro. Se puede decir que crean una nube de polvo en su robusta actividad. Crean una nube de polvo ¿en qué? En su robusta actividad. Entonces, ¿qué somos los ministros de Dios? Somos servidores de Cristo. Primera de Corintios 3, 5b. Y nos dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis ¿qué? Creído. Somos vehículos por medio de los cuales las personas vienen a creer. Los ministros están bajo órdenes. Ellos no hacen su propia cosa. Entonces aquí vemos el segundo principio, es el principio de la autoridad. Es el principio de la autoridad. Todo ministro está bajo órdenes, está bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? Cada siervo recibe un ministerio de parte del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios allí? Según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿cierto? Dios le concedió a Pablo ser ¿qué? El apóstol a los gentiles, el plantador de iglesias a los gentiles. Y a Apolos Dios le concedió ¿qué? Discipular ¿a quién? A aquellos que Pablo alcanzó, ¿cierto? Cada siervo recibe un ministerio de parte del Señor según lo que a cada uno concedió el Señor. No es lo que el siervo quiera hacer de su propia cuenta, sino lo que el Señor lo puso a hacer, lo que el Señor le concedió. Por eso cada siervo de Dios tiene que reconocer cuál es su llamado. En un momento dado Dios tiene el derecho de quitar el ministerio a uno y dárselo al otro.
Así es, ningún siervo de Dios es indispensable, hermanos, ¿cierto? Siervos de Dios pueden caer, siervos de Dios se pueden enfermar, pueden quedar discapacitados en el ministerio, pueden quedar descalificados, se les puede dañar el matrimonio, les puede suceder cualquier cosa, hermano. Pero la palabra de Dios va a seguir, porque no hay ministros que son únicos en este mundo, hermanos, ¿sí? Todo ministro puede ser reemplazable, ¿sí? Ahora mire lo que dice Job capítulo 1, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de saber muy bien que Dios tiene el derecho a quitar el ministerio a uno o dárselo al otro, ¿cierto? Primera de Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cierto? Usted lo ve eso en 1 Corintios 4, 7. Y también lo tiene en el 9, 27. Vamos allí, 1 Corintios 9, 27. Y vemos que Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser que eliminado. Entonces él caminaba teniendo en foco que estaba sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque él sabía que si él perdía aquel foco podía quedar descalificado. Y cualquiera de nosotros podemos quedar descalificados si nos descuidamos, ¿cierto? Y también no hemos de gloriarnos con el don espiritual que Dios nos ha dado, como dice la 1 Corintios 4, 7, como le leí. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cierto? Hablando del don. Si uno tiene el don de enseñanza, ¿por qué se tiene que gloriar en lo que tiene? ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Vamos a ver después acerca de los dones espirituales, que ellos se gloriaban porque algunos decían que eran superiores que otros, ¿verdad? Unos decían tengo profecía y el otro tengo lengua y tengo esto, y se creían unos más grandes que otros, ¿verdad? Y se están enalteciendo ellos mismos cuando los dones fueron dados es para la edificación del cuerpo de Cristo. El foco es totalmente diferente, es el cuerpo de Cristo. Y fueron dados por Dios. 1 Corintios 3, 6a nos dice la palabra, yo planté, Apolo regó. Los ministros son básicamente obreros, sus roles no son glamorosos. Y aquí vemos el principio, el tercer principio acerca de los ministros de Dios, es el principio de la plantación y el riego, ¿cierto? Los ministros son básicamente obreros, sus roles no son glamorosos. Ellos trabajan arduamente. Los ministros siembran. Pablo plantaba la semilla, predicaba, yo planté, dice la palabra de Dios. Y lo vimos cuando estaba predicando en la predicación pasada, cómo él plantó la iglesia en Corinto en Hechos capítulo 18. Pablo plantó la semilla, yo planté. Los ministros también riegan, no solamente siembran, sino riegan. En este caso, Apolos regó la semilla, hizo un seguimiento, Apolos regó. ¿Sí? Pablo plantó y Apolos regó. Pablo evangelizó y Apolos comenzó a regar, quiere decir comenzó a discipularlos. 1 Corintios 3, 6b dice, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Es interesante cómo en las iglesias, cuando van a, entre comillas, reclutar a un nuevo pastor, ¿verdad? Una de las preguntas que le hace es, pastor, ¿cómo va usted a crecer la iglesia? Eso demuestra la carnalidad de los hermanos que no se dan cuenta que el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Los ministros de Dios deben de concentrarse en la que, en la enseñanza de la palabra de Dios y en la oración. ¿Y cómo? Sin alterar el mensaje del evangelio, sin alterar el método de Dios, que es que la predicación de la palabra de Dios, y sin apoyarse en el hombre, sino apoyándose en Dios, ¿verdad? En el medio, en el Espíritu Santo, en el poder de Dios. Como dice Pablo, él no vino con palabras
elocuentes, sino con demostraciones de qué, del Espíritu Santo, dependiendo completamente en la obra de qué, del Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio. Entonces los ministros son limitados, ellos no pueden causar el crecimiento, solo Dios puede causarlo. Y este es el cuarto principio, es el principio divino del crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento, hermanos. ¿Sí? Primera de Corintios 3, 7a. Vemos el quinto principio acerca de los ministros y es el principio del reemplazo. Los ministros son reemplazables, así que ni el que planta es algo ni el que riega. La palabra de Dios, no la obra del ministro, es la semilla que no volverá vacía. Es la palabra de Dios la que no vuelve vacía, no la obra del ministro. Es la semilla que no volverá vacía. Primera de Pedro 1:23. ¿Qué nos dice la primera de Pedro 1:23? Veamos. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las personas son nacidas de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hebreos 4:12, otra referencia que nos habla de eso. Dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón, ¿cierto? ¿Y qué dice también la palabra de Dios en Isaías 55:11? Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, habla Jehová, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También otra referencia habla de que la palabra de Dios es como martillo, ¿verdad? La palabra de Dios, no la del ministro, es la espada del Espíritu Santo que da la victoria, hermanos. ¿Sí? Acordémonos, tenemos el mensaje, el evangelio. El método, la palabra de Dios, ¿cierto? La necedad del evangelio. Y el medio, el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, no la del ministro, es la espada del Espíritu Santo que da la victoria. Efesios 6:17. Efesios 6:17. Y por eso nos habla allí, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Habla de la armadura de Dios. Mire que Pablo habla que la armadura de Dios, la espada, es el único de toda la armadura, el único instrumento de toda la armadura que es para la ofensiva, es que es la palabra de Dios. Él no se apoya en ningún otro método sino el de la palabra de Dios. Amén. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no el ministro, como lo vimos en Juan 16, del 8 al 11, que dice que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado porque no creen en mí, de justicia porque ahora ascenderé al cielo y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios atrae a las personas, no los predicadores. Es Dios quien trae a las personas hacia sí mismo, no los predicadores. Juan 6:44, veamos lo que dice la palabra de Dios. Juan 6:44. Dios usó al Hijo para traer hacia sí mismo a los judíos en Juan 6:44. Veamos lo que dice allí. Dice la palabra de Dios allí, Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y cómo sabemos que Dios está utilizando al Hijo para traer hacia sí mismo a las personas?
Dice el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y esa palabra venir a mí es sinónimo de creer en Él. Amén. Y por eso decía Él que si ellos no creían que Él era, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Entonces vemos muy claramente que también dice que si el Hijo fuere levantado a tierra, traeré a todo hombre hacia mí mismo. Entonces Dios utilizó al Hijo para traer a todos hacia sí mismo. ¿Sí? Mientras Él estuvo presente, atrajo hacia sí mismo a las personas. ¿Sí? Juan 12:32 también nos dice la palabra de Dios. Vamos allí. Juan 12:32. Dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿verdad? Hermanos, acuérdense que en Hebreos capítulo 2 nos dice que Dios en muchas maneras y en otros tiempos nos habló por medio de ¿quién? En Hebreos capítulo 1, por medio del Hijo, ¿cierto? Y en ese tiempo le había hablado por medio de ¿quién? Después del Hijo, por medio de los apóstoles, por medio de señales y prodigios que confirmaban la palabra de Dios, ¿cierto? Y ahora nos habla a nosotros a través de ¿qué? Del fundamento de los apóstoles, que es la ¿qué? La palabra de Dios, el Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos. En Mateo 16 también nos dice acerca de que Él iba a plantar su iglesia, ¿verdad? Y que las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre ella. El Evangelio, no el predicador, es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Nos dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder viene del griego dinamita, dinamus, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, dice la palabra. ¿Sí? La manera por la cual una persona puede ser declarada justa delante de Dios fue manifestada en la cruz hace 2000 años. Cristo, el verdadero sustituto entre Dios y los hombres, el mediador entre Dios y los hombres. También nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por la habilidad de convencer del predicador, ¿sí? No por su seducción de hacer sentir que la gente y el espíritu, o porque vengan y hagan 3 pasos, o repitan oraciones, o hagan todas estas cosas que son obras, ¿sí? Sino que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso nos lo dice Romanos 10:17, ¿cierto? Por eso Pablo no cambiaba el método, la predicación de la palabra de Dios, la necedad del Evangelio. ¿Cuál es entonces el rol del ministro? Los ministros predican, quiere decir plantan y riegan. Esa es la función de los ministros de Dios, ¿sí? Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, por favor. Dice en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Hablando de Cristo, primero de su ascensión, y creo que primero había que descendido las partes más bajas de la tierra. Nuestro propio pecado lo cargó en la cruz y fue sepultado, pero se levantó de los muertos. Y luego dice, el que descendió del cielo, prácticamente, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y mire lo que dice aquí, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir madurarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo que le faltaba a la iglesia en Corinto. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos que niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean sus astucias, las artimañas del error o metodologías humanas, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto es Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos la importancia de los ministros de Dios, es que su ministerio es plantar y regar. 8. ¿Cuál es entonces el rol de Dios? Dios da el crecimiento. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. ¿Qué dice allí? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿cierto? 1 Corintios 15:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, porque o sea yo, hablando Pablo, o sean ellos, hablando de los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Ahora vemos el sexto principio acerca de los ministros de Dios, y es el principio del poder de Dios, ¿cierto? Los ministros son débiles. Dios es el poder detrás del ministerio. Dios es quien da el crecimiento, hermanos, ¿sí? Y yo veo mucho pastor que hay veces nosotros como pastores nos frustramos, y la frustración viene es porque nosotros queremos de alguna manera tratar de que las personas crezcan en nuestros propios esfuerzos, hermano, y no podemos, ¿verdad? Tenemos que confiar en el poder de Dios. Ese es el principio del poder de Dios en la vida del ministro y de todo creyente, por supuesto. 1 Corintios 3, 7 y 8. Leámoslo el 7 y el 8. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y luego dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma, ¿qué? Cosa, ¿sí? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Los ministros tienen que depender de otros y trabajar como un equipo. Por eso Dios habla de su iglesia como el cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí vemos el principio de la unidad. Este es el séptimo principio acerca de los ministros. Es que debemos de trabajar en unidad, ¿sí? Los ministros tienen que depender de otros y trabajar como un equipo, ya sea plantando o regando. Los ministros tienen que trabajar juntos para lograr la obra. Esto es al menos lo que deberían hacer, ¿sí? Entonces, cuando una congregación le dice, pastor, ¿qué va a hacer usted para crecer la obra? ¿Qué va a hacer usted para alcanzar a los perdidos? Están totalmente equivocados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, ¿verdad? Dios no ha cambiado su metodología. Somos nosotros que queremos cambiar la metodología, hermanos, ¿verdad? Debemos de depender del poder de la palabra de Dios. Aquí vemos el octavo principio, es el principio de la evaluación. El principio de la evaluación. Sabía que los ministros vamos a ser evaluados, y no solamente los ministros, todo creyente va a ser evaluado una vez pase la presencia de Cristo. Los ministros serán juzgados por un alto estándar, juzgados o evaluados. Estarán de pie por sus propios méritos y serán juzgados por el Señor. No serán juzgados sobre la base de la comparación. No es comparando el ministerio del uno con el otro, sino que cada uno dará cuenta a Dios de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, desde el momento en que fue salvo hasta el momento en que muere
o se lo lleve el Señor en el rapto, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la palabra de Dios. Y cada uno dará cuenta de sí, de lo que hizo en el cuerpo, ¿verdad? Aquí no se evalúa su vida como de pecado o no pecado. Aquí lo que se va a evaluar es lo que usted hizo en Cristo, ¿verdad? Lo que hizo en Cristo va a permanecer en el cielo para la eternidad, como vamos a ver más adelante. Y lo que usted hizo según su carne va a ser purificado por el ritual del fuego, ¿verdad? Porque el Señor lo muestra esto como si fuera un ritual de purificación, en donde la obra de cada uno va a ser probada por el fuego, ¿verdad? Y aquello que permanece, que es oro, plata y piedras preciosas, recibirá recompensa. Y lo demás simplemente recibirá pérdida, aunque el tal será salvo como por fuego, porque la salvación nuestra no depende de lo que nosotros hagamos, depende de ¿qué? De la obra de gracia que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y todo lo que usted hace por fe será recompensado, hermanos, ¿sí? Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice la palabra, Hebreos 11, 6. ¿Están ahí? Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí está hablando de la fe que agrada a Dios. Y los únicos que pueden ejercer fe para agradar a Dios es los creyentes. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, ahí está el galardón, de los que le buscan. Todo lo que usted hace por fe en el Señor Jesucristo va a recibir recompensa celestial. Y de por sí recibes una recompensa espiritual aquí y ahora, porque te da gozo el Espíritu Santo, te da paz, paciencia, te da emoción, amén. Así es, hermano. Pero en la eternidad también será recompensado. ¿Cuándo sucederá eso, hermanos? Cada uno recibirá su propia recompensa o galardón y sucederá en el cielo. Es llamado el día de Cristo. El día de Cristo, ¿verdad? Que viene después del rapto de la iglesia. Cada uno será recompensado según su propia labor. Su propia labor. Y este es el último principio. Este es el principio número 8, el principio de la evaluación, hermanos, ¿verdad? Veámoslo en una gráfica. Usted sabe que la iglesia y el rapto eran un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros, ¿la qué? La esperanza de gloria, ¿cierto? El mismo que estaba con ellos estaría en ellos, hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se formó ¿qué? La dispensación de la iglesia. Y ya cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces sucederá el rapto, ¿verdad? Que nadie sabe, es inminente. En un abrir y cerrar de ojos, está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Y también en Juan capítulo 14, del 1 al 3, y también en 1 Corintios capítulo 15. No habla que será un abrir y cerrar de ojos, y que esto corruptible se vestirá incorrupción, y su vida será la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar después del rapto? Dice la palabra de Dios, de los creyentes son raptados, ¿verdad? Y los muertos en Cristo cuando sean resucitados igualmente y transformados. ¿Qué va a pasar con todos los creyentes de la iglesia? Ellos van a compadecer ante el tribunal de Cristo. Ahí es cuando van a ser evaluadas sus obras. Y más adelante vamos a estar hablando acerca de la 2 Corintios 5, del 10 al 11, que nos habla de eso, y de Romanos 14, del 10 al 13, ¿verdad? Y también 1 Corintios capítulo 3 nos habla de eso. Y mientras nosotros vamos a ser recompensados en el cielo, en la tierra va a entrar en un periodo que se llama la tribulación mundial, ¿verdad? Y luego nosotros vamos a ser vestidos de boda, dice la palabra de Dios. Y nosotros, la iglesia, vamos a estar vestidos de lino limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos, nos dice en Apocalipsis capítulo 19, ¿cierto? Estamos ataviados, ¿cierto? Porque en Efesios también nos dice que, Efesios capítulo 5, del 26 al 27, nos dice que Dios se quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, se quiere presentar hacia sí mismo. Eso va con el mismo significado que dice Juan 14, 3, cuando dice que el Señor dice que si yo me fuere y os prepararé el lugar, en Juan capítulo 14, 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está, el tomarse a sí mismo.
para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Y vemos cómo la iglesia en esta segunda venida con Cristo, nosotros venimos con ellos ataviados como una esposa, dice la palabra de Dios. Y bajamos con Él en la batalla del Armagedón y lo vemos como Él derrota los ejércitos del anticristo y todo eso. Y vamos a estar con Él en el milenio, ¿verdad? Y con todos los creyentes de la tribulación, aquellos que murieron durante la tribulación son resucitados, todos los del Antiguo Testamento van a ser resucitados y vamos a entrar al milenio con ellos y vamos a gobernar con Cristo por 1000 años. Después viene el gran trono blanco en donde todas las personas inconversas de todas las épocas serán lanzados al lago de fuego porque no fueron inscritos su nombre en el libro de la vida, porque nunca creyeron en el Cordero, en Cristo Jesús. Y luego viene el estado eterno, ¿verdad? Pero esto lo vamos a explicar más a fondo acerca del tribunal de Cristo, más adelante, en la próxima enseñanza. 1 Corintios 3, 9a, encontramos entonces el noveno principio acerca de los ministros. Y es el principio de la dependencia. El principio de la dependencia. Los ministros no han de confiar en sí mismos. Los ministros trabajan junto con el Señor. Somos colaboradores de Dios y lo encontramos allí en la 1 Corintios 3, 9a. Somos colaboradores de Dios porque nosotros somos, dice Pablo, ¿qué? Colaboradores de Dios. ¿Refiriéndose de quién? Tanto del que planta como el riega, quiere decir Pablo como Apolos, ¿cierto? Somos colaboradores de Dios. Marcos 16, 20 nos dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Sí? Y está hablando de que en su nombre echarían fuera demonios y todo eso, y los que salieron y confirmaron su palabra eran ¿quién? Los apóstoles, ¿verdad? Entonces ellos eran colaboradores con Dios, era Dios quien hacía los milagros, no ellos, ¿verdad? Segunda de Corintios 6, 1 también nos dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, ¿cierto? Y obviamente Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de ¿qué? De Cristo. Y vemos entonces el último principio acerca de los ministros, el principio número 10, y es el principio de la mayordomía. Los ministros no son los dueños de la obra, solamente son ¿qué? Mayordomos. Somos mayordomos. Los ministros no son los dueños de la obra, somos ¿qué, hermanos? Mayordomos. Y lo encontramos en 1 Corintios 4, 2. Dice, ahora bien se requiere de los administradores, que es la misma palabra para mayordomos, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel, ¿cierto? Literalmente dice, ahora bien se requiere en los administradores que cada uno sea hallado en fiel, ¿verdad? Literalmente dice eso la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos ahora, hermanos. Vimos 10 principios acerca de los ministros de Dios. Vimos también que no debemos dejarnos seducir por los hombres. No debemos de alterar el mensaje de la palabra de Dios. No debemos de predicar algo que no sea la palabra de Dios. No debemos de cambiar el método de Dios, que es la locura del Evangelio. Y no debemos de apoyarnos en ningún otro poder que el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el medio por el cual viene la salvación a los hombres, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo ha venido a ser una nueva criatura. En realidad, un ministro de tiempo completo para Dios. No solamente los que son ministros de tiempo completo para Dios son los pastores, los misioneros, los evangelistas, sino todo creyente.
Porque desde el momento en que puso su fe en Cristo, quien murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, fue separado para Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de una circuncisión no hecha de mano o por tinta, sino por el Espíritu de Dios, para que sirvamos al Dios vivo. Y cada uno de nosotros es un embajador que representa los valores celestiales aquí en la tierra. Padre, ayúdanos a que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier doctrina, falsa doctrina, o por elocuencias de hombres, o seducidos por predicadores. Ayúdanos a poner nuestra mente en Cristo, a transformar nuestra mentalidad por medio de la palabra de Dios, a presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios, que es nuestro culto racional, es lo racional que todo creyente debe hacer, presentarse como vivo entre los muertos, porque hemos resucitado juntamente con Él. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te pido, Padre, que cada uno, concertado bien en la palabra de Dios, pensemos en una misma cosa, actuemos unidos, Señor, para que así la iglesia se edifique y manifieste el carácter de Cristo y tenga una efectividad de evangelismo profunda por el poder de Dios. Ayúdanos a no cambiar el método de Dios, la palabra. Ayúdanos a no cambiar el evangelio de Cristo, su muerte y crucifixión y su resurrección poderosa. Y ayúdanos a depender de su medio, que es el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.